Yo entrevisté a Jorge Rafael Videla en el año 2006, diciembre del 2006 y noviembre del 2007, en función, como testimonio para el libro Cachorro, Vida y Muerte, Luciano Benjamín Menéndez, este trabajo de investigación que hice sobre Luciano Benjamín Menéndez. Y bueno, digamos, de alguna manera, por la relación que Videla mantuvo con Menéndez a lo largo de toda la vida y por el lugar que Videla ocupó en la dictadura militar, es tal vez la fuente más importante del libro. O sea, tiene un valor testimonial muy fuerte. Fueron muy buenas las entrevistas por la información que Videla aportó, tanto para un poco abordar la época histórica como para abordar en profundidad el personaje de Menéndez, ¿no? Ahora, Camilo, me gustaría que contaras, porque me pareció muy especial, el tema del llamado telefónico. Sí, fue impresionante eso. La verdad que yo siempre lo cuento como anécdota porque vale la pena, me parece, no porque sí. no le pasó a mí, sino por la situación en sí, ¿no? Sí. Yo estaba en un día de octubre, como cuento ahí un poco la voz del interior, no recuerdo bien el día, pero era octubre del 2006. Había estado toda la mañana viendo material audiovisual en el Centro de Documentación de la Universidad Nacional de Córdoba, material de Canal 10 y de Canal 12, sobre actos y, bueno, hechos de la época donde Menéndez era comandante en jefe, distintos actos de la dictadura, bueno, y hechos que se cronicaban por la televisión. Y también a Videla, discursos, y le tenía muy presente, ¿no? O sea, y bueno, llegué a mi casa, me acosté, comí, me tiré un ratito, una siesta, porque estaba muy cansado. Y a eso de las 3 de la tarde sonó el celular, me salía como llamada privada, número llamada privada, atendí y me dicen, hola Ratti, como lo cuento ahí un poco, con el libro también comienza así, con esta anécdota, porque me parece que es interesante. Hola Ratti, y cuando escuché esa voz, intuí que podía ser Videla, y me dijo, sí, le dije yo un poco, se había dormido, le habla Videla. Jorge Rafael Videla, así con este tono, ¿Qué con este sentiste? ritmo. Así que vos imaginate que te llama el celular. Se te heló la sangre. Se me heló el sangre, o sea, me quedé impactado, me desperté, pero si estaba medio dormido me desperté en un segundo, porque el que te llame Videla el celular es una cosa que uno no la tiene pensada, ni prevista, ni imaginada, ¿no? Sí. O sea, así que bueno, fue un impacto muy grande. Él me llamó el mismo día. ¿Para qué te llamó? Me llegó la carta. ¿Cómo? ¿Para qué te llamó? Él me llamó porque yo le había enviado una carta donde le contaba que estaba haciendo un trabajo, una investigación sobre la dictadura en el tercer cuerpo de ejército. En esa primera vez yo no le adelanté que era un libro sobre Menéndez, porque no sabía muy bien todavía cuál era la relación que los seguía uniendo a ellos. Y bueno, le escribí una carta bastante larga, así 2 páginas, un poco donde profundizaba un poco el nivel del trabajo, por qué lo quería entrevistar a él. Yo le decía ahí que él es un protagonista histórico y que como protagonista histórico, independientemente de la ideología o el posicionamiento que cada uno pudiera tener, yo quería entrevistarlo porque quería hacer un trabajo completo, profundo. Y bueno, me llamó para agradecerme la carta y bueno, para decirme en ese momento que no me podía dar la entrevista porque él estaba procesado. Y que bueno, que los abogados... Estaba con prisión domiciliaria, ¿no? En ese momento. Estaba con prisión domiciliaria, que se le habían otorgado la prisión domiciliaria, entonces estaba ahí en su casa de toda la vida, en el departamento de Avenida Cabildo, del barrio de Belgrano, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, me dijo que no, estuvimos hablando un ratito, yo le propuse distintas alternativas, hablar de REC, entrevista, bueno, pero que me interesaba de alguna manera que encontráramos la vuelta, entrevista. Y bueno, tono y forma de Videla, muy así, muy respetuoso, muy cordial, eso me agradeció, pero me dijo que no. Y bueno, insistí, me ayudó Guido Braslavsky, que es un periodista de Clarín, que le hizo las entrevistas para el libro El Dictador, de María Sebani y Vicente Muleiro, y le dije, bueno, Guido, mirá, me habló Videla, le conté, entonces me dijo, bueno, mándale otra carta y decirle que lo querés conocer, que a mí me hizo lo mismo. Sí. Entonces, bueno, le mandé una carta diciéndole, mire, usted insiste, un protagonista histórico, por lo menos me gustaría conocerlo, bueno, que usted me conozca a mí en forma personal. Entonces, el mismo día que le recibió la segunda carta, yo manejaba por Recta Martinoli, y cuando vi llamada celular privado, calculé que era y se puse que era Videla, y tal cual, era Videla, de la misma manera, así que estacioné el auto, le dije que quería hablar con él, y bueno, y ahí aceptó, me dijo, bueno, hacernos, y ¿qué tal? Mucho gusto, y bueno, y se termina la entrevista, Ratti, porque yo no puedo hablar, y bueno, con ese discurso de que no podía hablar,
Y le dije que bueno, que yo tenía que hacer otras en Tres Aires y que si él no tenía problemas yo iba a ir a su casa a conocerlo. Y bueno, así fue como entré a ese living, como cuento ahí un poco en la columna, Sí. ¿no? Que fue un impacto muy grande porque estar al frente de Videla, ¿no? Frente a frente, en su casa, él que es un poco el símbolo a nivel mundial de la dictadura, del terrorismo de Estado, donde uno tiene una carga negativa muy fuerte, más allá que uno es periodista, digamos, en relación al personaje. Entonces, estar ahí en esa casa, ¿O no, Camilo? sesionaron dos cosas. Primero, el impacto de estar frente a frente, ¿sí? Sí. Cuando una persona, digamos, bueno, vos que sos un personaje público y estás en la televisión, siempre el ciudadano común o las personas, cuando ven a un personaje que es famoso o que es histórico, que ocupa un lugar de responsabilidad muy grande, el contacto personal genera un personaje, ¿no? Ya sea pues del aspecto positivo como negativo, en este caso negativo de Videla, pero por todo lo que representa, por todo lo que simboliza, por todo lo que sintetiza Videla, ¿no? Estar ahí al frente en su casa fue muy grande el impacto para mí, de estar en presencia física de esa persona que también a la vez parecía imposible de alcanzar, porque ellos no habían hablado nunca. Nunca. Yo, cuando le hice las entrevistas Videla todavía no había hablado con ningún periodista. Sí. Después, hace muy poquito, vinieron las entrevistas para Cambio 16, la entrevista que concedió Adolfo Ruiz, pero en ese momento no había habido ningún periodista que había hablado con Videla, salvo Guido Graslavsky, en el año 96-97, para el libro de María Seoane. Y después la otra cosa que me impactó es que lo encontré muy sano, muy bien de salud. Sí. Yo lo había visto en una foto, como muy viejito, una foto de Clarín, creo, cuando lo habían detenido y lo llevaban a declarar. Y me impactó una persona muy sano, muy locuaz, muy lúcido. Y entonces fueron dos cosas que me impactaron. Primero, la presencia física, o sea, digo en esto porque también me ha dado cuando que nos lleva a reflexionar la muerte, cuando el cuerpo no está más. Sí. Bueno, hoy nos impacta que el cuerpo de vida no esté más, esa persona no esté más. Bueno, a mí me impactó estar en presencia del cuerpo de ese personaje, ¿no? Tan... Y a propósito, Camilo, ¿vos tenés claridad de cómo murió Videla? Mira, yo sí, en la segunda entrevista, que fue en noviembre del 2007, él venía de un chequeo médico porque tenía problemas con unos coágulos en el corazón. Sí. Entonces tenía unas deficiencias cardíacas que eran tratadas por su hijo, que entiendo que el hijo más grande de Videla, que es médico, cabecera. Justamente, la otra anécdota de cuando le hice la segunda entrevista, él me dijo que había aceptado recibirme, que de alguna manera habla de la necesidad que Videla tenía de hablar, a indicaciones de su hijo, que le habían negado. Sí. Él recién volvía del hospital militar, unos minutos antes de que yo llegara a la entrevista, que le había prohibido hablar por este coágulo, porque, digamos, por ahí el hecho del estrés o de poner pasión o de alterarse, no le hacía bien, y le había recomendado hacer reposo, y desconociendo inclusive la orden de su médico, de su hijo, había aceptado recibirme y darme la entrevista. Vos de alguna manera estás diciendo de que probablemente haya muerto por causa de una enfermedad cardíaca, por ejemplo, porque también uno puede pensar, estaba en la cárcel, alguno que puede haber producido algún hecho, ¿no? Sí, la verdad no tengo ningún tipo de elementos para plantear eso, ¿no? Esa hipótesis. A mí me parece también, Juan Adrián, que son personas de 87 años, bueno, se murió de 87 años, a punto de 88, o sea, es muy longeva. Sí. Y los seres humanos después de los 80 años, por más que tengamos una excelente salud, en cualquier momento puede ocurrir la muerte natural, ya sea por una cosa u otra, y más una persona como Videla que tenía ese problemita, ¿no? Cardíaco. Entonces, no tengo elementos para pensar en otra cosa. Está bien. Nicolás. Camilo, ¿cómo te va? Nicolás Brizuela te saluda. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy bien. Camilo, muchas declaraciones de estas últimas horas después de la muerte de Videla decían que se fue con muchos secretos. Y yo quería saber qué sensación tuviste vos al entrevistarlo, si te escondía cosas y si pensás justamente que se fue con muchos secretos. Sí, no me cabe ninguna duda. Él fue el vértice, la cabeza de todo el plan represivo. Entonces, digamos, él conoce un montón de cosas, de secretos y de información. Por ahí, digamos, sí hay que reconocer que por la forma en que se implementó la represión, y él un poco lo cuenta en la entrevista y yo lo cuento en el libro, para ser eficaz, digamos, se montó un aparato represivo con muchísima autonomía de los grupos operativos, que si bien, digamos, la decisión de quién secuestrar y no se iba tomando
en la pirámide de esa estructura represiva, la puesta en marcha práctica, concreta de todos esos operativos ilegales tenían una gran libertad para operar, y aparte eran compartidas por las distintas fuerzas armadas que entre ellas tenían independencia y autonomía para operar sin tener que rendirle cuentas a otros. Justamente lo que ellos logran con los decretos de Luder en octubre del 75 es este tipo de metodología descentralizada, pero sin duda que él se fue con muchísima información. A mí me dio la impresión de que tanto Videla como los otros jerarcas militares, los cuales entrevisté para el libro, que es un secreto, que es un pacto de sangre, un pacto que tiene que ver con el código militar de no ofrecer ningún tipo de información, y que sin duda saben un montón de cosas que sería muy bueno para la sociedad argentina que alguna vez le dijeran, aunque yo creo que ellos no lo van a decir. Claro. Y en el proceso de entrevista que uno a veces realiza, ¿hubo un momento que te dijo, no, esto no voy a hablar? Sí, él me dijo que no quería hablar de eso, de los operativos, y es más, cuando yo le propuse la entrevista, él me dijo que él iba a defender todo lo que habían hecho. Claro. Y lo siguió hasta último momento. ¿Cómo? Y siguió hasta último momento. Siguió hasta último momento diciendo que él iba a defender eso, y que eso que se llamaba, eso que lo decía así de forma metafórica, era el plan represivo, o sea, los operativos. Y que no iba a hablar porque no había condiciones para que hablarla. De todas maneras, él escribió un libro, Videla escribió un libro de 380 páginas que me lo mostró a mí, me mostró el borrador, donde supongo que hará un análisis político y también militar, pero supongo yo no revelando información que pueda ser útil a la justicia. Sería bueno, digamos, que la justicia tuviera, ¿no?, ese material que no ha sido dado público, y que él me dijo posiblemente que se iba a hacer público post-mortem. Mira vos. Vos sabés que qué contradictoria por ahí es la sociedad argentina. Yo no puedo sacar de la cabeza una foto. Y mira, toca un tema central, porque digamos habla un poco ahí del nivel de complicidad que tuvieron amplísimos sectores de la población con la dictadura. Vos estás haciendo mención a un hecho, y a pocas cuadras de la cancha de River funcionaba la ESMA, claro. El principal campo de concentración de la dictadura, manejado por la Armada, no por Videla, pero por las Fuerzas Armadas. Y vos sabés que después del Mundial, y yo lo cuento en el libro porque tiene mucha relación con Menéndez, y Videla lo desarrolla mucho en el libro, ellos se plantean después del Mundial la apertura política y la posibilidad de llamar a elecciones y de convalidar por la vía electoral el altísimo consenso que tenía la dictadura militar en el 78 después de ganar el Mundial. Claro, aprovechando el envión. Lo cual habla de las contradicciones de la sociedad argentina, ¿no?